Entonces no solamente decirle hay que hablar lenguas, sino hay que ayudarle a que usted entre a esa dimensión de vida en el espíritu, ¿no es cierto? Ahora, eso lo hace el espíritu, pero hay formas en que eso va a hacerse posible en nosotros. ¿Me entendió? ¿O no me entendió? Sí me entendió, qué bueno. Luego vamos a hablar sobre la profecía. Y la profecía es algo que debe estar presente en nosotros. Usted sabe que yo siempre ando camino acompañado de profetas, ¿no es cierto? Yo mismo soy profeta, pero como me toca ser de apóstol, entonces ando acompañado de profetas. ¿Mm? Y necesitamos entender entonces cómo opera esto, porque esto es parte de la vida de la iglesia, no ha cesado. Yo recuerdo cuando hace unos 12 años, más o menos, o 13 años atrás, comenzó a manifestarse ciertas cosas en Lima. Antes de que eso se diera, un día yo estaba durmiendo de lo más tranquilo y me despierto 7 de la mañana y el Señor, que siempre me hablaba con voz audible, me dice, tú eres apóstol. Yo le dije, eso no existe. Porque yo me había preparado para ser misionero. Mire que había hecho hasta ahí, como sin exagerar, como unos 15 años de estudios como para ser misionero. Estaba estudiando de todo como para irme a las misiones y no volver más. Estudié inclusive para ser traductor de la Biblia con el Instituto Lingüístico de Verano. Estudiaba de todo, en verdad. Estudié idiomas bíblicos, misiología, teología. Me pasé por todas las especialidades de la teología. Y hice una maestría en ciencia de la religión, una maestría en misiones. Por todos lados estaba. Y el Señor me dice una mañana, tú eres apóstol. Yo dije, eso no existe. Es que uno, por cierto, llevado por aquellas cosas que había visto, aprendido de alguna manera, digo de alguna manera porque sí se aprende, sino que sesgado, ¿no? O sea, no se tiene una visión completa de las cosas. Yo había pensado, no había escudriñado esa parte, pensaba que habían dones que no estaban presentes, no estaban vigentes. Y usted de repente, algunos no le complica la existencia que ahora se hable de apóstoles, a otros, ¿por qué? Porque se ha convertido hace poco. Pero a otros de repente vienen de muchos más años y dirán, ¿y de dónde salen estos? Y entonces yo quiero explicarle así muy rápido, en unos 2 minutos, cómo es esto, ¿no? Porque la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra y cuando Él estuvo en la tierra, Él escogió a 12. ¿Me está entendiendo? ¿A cuántos escogió? A 12. Eso es perfecto, eso nadie lo quita. Ellos tuvieron esa experiencia de verle, caminar con Él, de ser testigos de la resurrección, etcétera, etcétera. De lo que tanto se alude generalmente cuando se dice que ya no hay apóstoles. Pero miren una cosa, cuando el Señor Jesús se va, según lo que enseña el libro a los Corintios, la epístola de Pablo a los Corintios, la epístola de Pablo a los Corintios dice una cosa, que el Señor Jesús, cuando Pablo enseña sobre los dones espirituales, dice que a la iglesia le dejó dones espirituales. ¿Usted me está entendiendo? ¿Qué le dejó? Dones espirituales. Y si usted ve, entre los dones que menciona no solamente algunos dones de servicio, yo no los voy a clasificar ahora, solamente estoy haciéndole una referencia para que podamos tener un marco. Y entonces dice, por ejemplo, que para entrar en esa idea, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. 1 Corintios 12, 4 y al 6, para los que quieran seguirnos. Y luego habla de algunos dones que le deja el cuerpo. Y entonces habla de manifestaciones del Espíritu Santo, si se quiere, manifestaciones del poder y obras del Espíritu Santo que harían posible que la iglesia caminara en la misma
dimensión que el Señor Jesús anduvo en la tierra haciendo milagros, haciendo sanidades. Porque todo lo que tenemos nosotros, ¿de dónde viene la pregunta? Si no viene de Jesús, ¿de dónde viene? Por eso que más adelante, solamente le leo aquí, dice que en unos opera por el Espíritu la palabra sabiduría, en otros palabras de ciencia, en otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, en otros de hacer milagros, otro profecía. Y ahí ya entra la profecía. No está diciendo que no existe. Dice que le ha dado a la iglesia algunos profecías. Otros discernimientos de espíritus, diversos géneros de lenguas, y todas estas cosas las hace el mismo Espíritu repartiendo Él como Él quiere, dice. Eso está escrito, ¿usted sabe más o menos cuándo fue escrito ese libro? Jesús había muerto, vamos a ponerlo de manera sencilla, por el año 33, 33 años después que murió por lo menos, perdón, después que nació, ¿no? Entonces, porque no queremos entrar al problema de si nació unos años antes, si está mal el calendario, no entremos a eso. Él, 33 años después que pasó por la tierra, muere, se va, y este libro fue escrito aproximadamente por el año 51, 52, dicen los entendidos. Entonces estamos hablando de cuántos años después. 18 años más o menos, ¿no? 18, 19 años. ¿Y qué escribe Pablo? Dice que hay dones en la iglesia. ¿Me entiende usted? ¿Qué cosa hay? Dones en la iglesia. Y entre esos dones está la profecía. Eso quería señalarlo así de manera muy, muy rápida. Cuando él escribe a nuestros hermanos en Éfeso, estamos ya en el año 62, 64, dicen algunos, y ahí sí, ya mire, si aquí habló de que hay dones, hay ministerio y hay operaciones, está haciendo una diferenciación, antes de ir a Efesios, entre dones y ministerios. ¿Ok? Los dones, el Espíritu Santo los reparte entre el pueblo y todos tenemos un don. Todos somos parte de ese cuerpo y entonces todos tenemos algún don. Pero no todos tienen un ministerio asignado. Es decir, no todos somos llamados para ejercer completamente alguna tarea entre el pueblo. Ahora, algunos servirán al Señor desde el don, otros servirán al Señor ya en el ministerio. Y a eso requiere preparación, ordenación, por lo menos 3 cosas que son importantes. Y quiero que esta partecita usted la tome muy en serio. Mire, una persona que está en el ministerio, o que quiera estar en el ministerio, o que quiera servir al Señor, necesita tener 3 cosas fundamentales. Una es el carisma. El carisma es el don, tiene que ver con el don y con la unción. Acuérdense de eso. ¿Con qué tiene que ver el carisma? Con el don que el Espíritu Santo da y con la unción que Dios da para ejercer esa tarea. Si me permite decírselo de manera rápida, la unción tiene que ver con esa capacidad que Dios trae sobre la persona para ejercer un trabajo. La unción es capacitación para el servicio, es una forma del poder de Dios que te capacita para servir, junto con el don. Eso es como que tú tienes una sierra eléctrica y nunca la prendes. ¿Qué necesitas para que funcione? Energía eléctrica, corriente, como tú le quieras llamar. Entonces tú tienes la sierra eléctrica, ese es el don, pero necesitas ¿qué? Energía eléctrica, ¿no? Entonces tienes un don y tienes a la vez unción. El don y la unción casi van de la mano. ¿Me entiendes hasta ahí? Ahora, eso es una herramienta. El tener don o tener una unción no nos hace a nosotros mejores que nadie. Son gracias de Dios sobre nuestra vida. ¿Usted me entiende? Quiero decirle esto porque cuando usted comience a ejercer, Dios lo libre de ponerse orgulloso, vanidoso. Porque sabe que son gracias, hermano. Si Dios la quita, ¿qué somos? Volvemos a cuchillo de palo. Volvemos ¿a qué cosa? Al serrucho. ¿Me entienden, no es cierto? Y entonces más bien hay que cuidar que eso no se vaya. Luego, otra cosa que se necesita para operar en esto es carácter.
¿Sabe qué? Eso es lo más difícil de formar en el cristiano. ¿Por qué? Porque al cristiano en general le cuesta, al hombre natural le cuesta doblegarse ante Dios. ¿Y sabe qué? ¿Cuántas áreas de nuestra vida todavía no han sido entregadas al Señor, no han sido rendidas? Ahora, ¿tú te imaginas a Dios queriéndonos usar en una grande dimensión con todo el poder de su Espíritu y nosotros siendo la oposición para eso? Porque no nos rendimos o porque, imagínate, con nuestros hechos negamos todo lo que hacemos. Entonces eso le quita brillo al don. Eso le quita brillo a la operación del Espíritu. No sé si usted me entiende. Por eso dice que en una casa hay utensilios de honra, deshonra, ¿no? Y no es porque no sea utensilio, termina siendo utensilio, pero uno decide qué ser. Y para eso hay que permitirle al Señor que forje nuestro carácter. ¿Sabe? Hay mucha gente caminando por ahí y ese es el problema que vemos. Por eso usted ve en la televisión y de repente ya ve con desagrados que están pidiendo mucha plata, están haciendo cosas muy raras. Es problema de carácter. Y cuando uno tiene problemas de carácter, ¿sabe contra qué se va? Primordialmente. ¿Ah? ¿Sabe contra qué se va? Va contra lo establecido por Dios, va contra la palabra y comienza a manipular la palabra para acomodarla a su deseo, a su capricho. Y por eso vemos tantos problemas. ¿Y sabe qué? ¿Quién pierde? La iglesia. ¿Quién pierde? Cristo, porque no ganamos testimonio. Por el contrario, lo perdemos. Y la tercera cosa tiene que ver con contenido. Mire, si hay una cosa que a mí me gusta del pastor, del apóstol Carlos, que estudie y estudia la palabra, hermano. Ahí nunca le va a faltar comida a usted. Porque sin contenido bíblico, ¿qué somos? Somos un club religioso. Sin contenido bíblico no va a haber cambio en nuestro carácter. Sin contenido bíblico no vamos a saber cómo operar en el carisma, o sea, en el don, en la unción. Entonces es importante que usted se alimente todo el tiempo, no deje de venir. Usted tiene que alimentarse todo el tiempo. ¿Por qué? Mire, no solamente lo necesita por cuestiones de don y cuestiones de unción, lo necesita por carácter. Acuérdense que la palabra de Dios, ¿se acuerda cuando Jesús dijo, el Satanás viene a tentarlo y ¿qué le dice? Toma pan, le dice, ¿no? ¿Y qué le dice él? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo le pregunto, ¿por qué le dijo eso? ¿No era más fácil decirle no quiero? No sé si me dejó entender. Era fácil decirle, ¿sabe qué? No quiero pan, no tengo hambre. Pero ¿sabe qué? Él le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe de qué está hablando realmente? Jesús está hablando de lo que sería el equivalente, porque en el Antiguo Testamento hay varias palabras que se usan, que usa David para hablar de la palabra. Y entonces a veces nosotros en el Salmo 19 lo leemos como sinónimo, y no es sinónimo. Él utiliza, por ejemplo, Torah, y eso tiene que ver con ley. Utiliza Dabar, utiliza Mishvah, Mishnah, Edu, Edu, y varios términos más. Y uno tiene que ver con precepto, mandamiento, y son cosas distintas. Pero cuando Jesús está hablando ahí, está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Y sabe de qué está hablando ahí? Del equivalente a la palabra dabar. Y la palabra dabar tiene que ver con esa palabra que sale de Dios, que crea todas las cosas, que nutre todas las cosas. ¿Sabe de qué está hablando? De palabra creativa. Está hablando de esa sustancia divina que hace posible que todas las cosas existan y que hace posible que todas las cosas tengan sustento. ¿Cómo nosotros vamos a decirnos cristianos si no tenemos el sustento de la palabra de Dios?
¿Cómo vamos a decirnos cristianos si nuestro espíritu no se está alimentando de esa palabra? Mira, tú puedes alimentar la mente, pero si esa palabra no llega a tu espíritu, ¿sabes qué somos? Cabezones. Gente muy racional, gente muy entendida, pero gente sin vida. Entonces, necesitamos nutrirnos de esa palabra. ¿Qué cosa es la palabra? ¿Qué debe ser la palabra para nosotros? Esa es la sustancia divina, es lo que alimenta nuestro espíritu. Por eso Jesús nos está diciendo, mira, no solo de pan vivirá el hombre, sino también lee la Torá y entonces trata de entender, ¿no? Le dice eso, le dice aliméntate de la palabra de Dios. Y el sentido ahí es que tenemos que alimentarnos de la sustancia divina. Nuestra vida, mira, quienes han sido madres, bueno, padres, saben esto, ¿no? Que a una criatura no se le puede dar frijoles cuando ni bien nace, a las horas que nace, no tiene formado el estómago, ¿verdad? Pero a la vez, la leche materna tiene todos los nutrientes que necesita, inclusive previo a la leche materna, el calostro tiene esa propiedad de poder formar el estómago al niño. Y entonces, ¿sabe qué? La palabra de Dios tiene la capacidad, tiene todas las propiedades para poder hacer que el hombre nuevo, el hombre espiritual, el nuevo hombre, pueda vivir en una dimensión distinta. Yo a veces, ¿sabes qué? Estoy un poco triste porque la gente no capta esto. Nosotros los pastores nos matamos queriendo enseñar la palabra. Venga, hermano, al curso. Ah, el hermano está en televisión. Al fondo hay sitio y ya. Y yo te pregunto, ¿y contenido? Tú puedes tener don, pero si no tienes que enseñar. Puedes tener don y no tienes que predicar. Puedes tener hasta el don de profecía, pero no sabes si lo que estás diciendo está enmarcado en la escritura. Entonces vamos a tener problemas. Vamos a causar divisiones, vamos a causarle dolor al cuerpo de Cristo. ¿Qué necesitamos? Contenido. ¿Y sabe qué? Cuando Jesús le dice a los apóstoles, le dice, ¿sabe qué? Que ellos tienen que ir por todo lugar, o sea, mientras va caminando, que prediquen y que el evangelio, es decir, mientras van caminando, que hagan discípulos, le dice que les enseñen alguna parte de la escritura, ¿no es cierto? Toda. Tú te imaginas solamente comer, imagínate en tu comida, puros nutrientes, por decir, pura fruta. Algunos dicen que se puede vivir con pura fruta. Yo lo dudo. Vas a tener muchos minerales, pero no vas a tener masa. Necesitas carbohidratos. La gente dice, no carbohidratos. ¿Sabes qué? El cerebro se alimenta de carbohidratos. Dice lo curioso. Y la gente evita los carbohidratos. Y necesitas proteínas. Te da fortaleza. Necesitas grasa. Solo que nosotros a veces comemos más grasas o más proteínas. Y ¿sabes qué? Nutrimos una parte. ¿Y qué hacemos? Hacemos que todo lo demás sufra. Entonces, nosotros necesitamos toda la palabra. Entenderlo todo. Y entonces cuando estemos en esa forma, viviendo en esa forma, vamos a vivir de manera mucho más saludable, como cuerpo inclusive de Cristo. Mire, entonces, ahí tenemos que habían dones, habían, ¿qué más? Ministerios, había operaciones del Espíritu. Después vamos a hablar de esas operaciones. Solamente quería situarlo un poquito. Se va Jesús, están los 12. Aparece este texto, pero más adelante Pablo escribe a los hermanos en Éfeso. Y ahí dice que Dios constituyó primeramente apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Ok? Ese es el orden, yo no lo he puesto. Pero quiero decirles algo más allí. Previo a ese texto, en el capítulo 4, verso 8 de Efesios, dice que él llevó cautiva la cautividad. ¿Se acuerda de esa parte? Y cuando lleva cautiva la cautividad, le roba, o sea, se lleva el botín. Dice que dejó y dio
dones a los hombres. ¿Sabes qué es lo interesante? Está hablando en el año 64. Y está hablando de que el don, o si se quiere, el ministerio apostólico está presente. Ahora le explico. ¿Pablo fue uno de los 12? Dígalo sin temor. No, Pablo no fue uno de los 12. ¿Y sabe lo que dice el texto? Que cuando Jesús se fue, dio dones a los hombres. No dice que cuando, o sea, cuando subió, dice, ¿no? No dice que cuando estaba aquí. ¿Cuándo los dio? Cuando subió. Y dice el texto que hemos leído en 1 Corintios 12, 8 si mal no recuerdo, que, 8, 9, que es el Espíritu quien reparte como Él quiere. No sé si se da cuenta que hay dos momentos, si se quiere. El tiempo en que Jesús está ejerciendo el ministerio en la tierra, Él levanta 12, son sus testigos. ¿Estamos hasta ahí? Luego hay un momento que Él muere, sube, y cuando sube, encarga al Espíritu Santo que reparta dones a la iglesia. Y entre esos dones está en la profecía, pero también el don o el ministerio apostólico. Por eso que Pablo aparece siendo apóstol. ¿Entiende hasta ahí? ¿De dónde me sale Pablo apóstol si no estuvo con Jesús? Es que el Espíritu Santo repartió y sigue repartiendo como Él quiere. ¿Sabe que en la historia de la iglesia se tomó en cuenta los 12? La historia de la iglesia evangélica, por lo menos. Porque en la historia de la iglesia en general, la cuestión es otra. Ahorita te lo explico en un minuto. Reparte y entonces aparece ahí Pablo. Y antes que Pablo, Bernabé, Tito. O sea, no son 12. Unos son los apóstoles del Maestro, de Jesús, y otros son los que levanta el Espíritu Santo por encargo de Jesús. ¿Me va entendiendo? Y entonces hay hasta mujeres ahí como apóstoles. Porque los dones no los da Dios por una cuestión de macho-hembra, masculino-femenino, género, ni de sexo. Lo da, ¿sabes qué? Al cuerpo de Cristo. ¿No hay maestras? Sí hay maestras. ¿Hay pastoras? ¿Hay evangelistas? ¿Hay profetas? ¿Mujeres? Sí. ¿Por qué no apóstoles? Ahí estaba Junías. Hay toda una discusión si Junías era mujer o hombre. Era mujer, hombre. No se compliquen. Para Jesús no hay varón ni mujer. Hay cuerpo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Usted me está entendiendo mejor ahora? Entonces eso nunca dejó de estar vigente. Si usted repasara la historia de la iglesia en los primeros 4 siglos, ¿sabe qué? Cuando comienza la persecución, después que Jesús parte, ya por el año 60, la cosa se puso difícil. Comienzan las persecuciones, los emperadores no soportaron a los cristianos. Usted sabe que hasta el tiempo en que la iglesia se constituye en tal, o sea, la iglesia del Estado, ¿no? O sea, por el año 380 y tantos, hubieron más de 200 años de persecución, hermano, que soportó la iglesia. ¿Y sabes quiénes tenían que dar la cara? Los apóstoles. Los primeros eran los testigos, llamados a ser testigos. ¿Se entiende? Y entonces durante el primer siglo no había problema, todavía estaba Juan vivo. Pero si usted va a la historia de la iglesia, hay un material que en algún momento usted puede verlo en internet, ahora está todo en internet, que habla de la didaqué. ¿Has escuchado hablar alguna vez de la didaqué? La didaqué es un material que nos permite conocer cómo vivía la iglesia en el primer siglo, en los primeros siglos. Entonces ahí se habla de las prácticas. Usted tiene la Biblia, acuérdense que ellos no tenían, como nosotros tenemos toda la Biblia
en un solo tomo, en un solo libro. Las cartas paulinas eran leídas de iglesia en iglesia. ¿Se acuerda de eso? Juan termina escribiendo el Evangelio. ¿En qué año más o menos su Evangelio? ¿Entre qué año más o menos? ¿Después del 50, 60, 70, 80? Después del 90. Algunos dicen que lo escribe por el 97, 96, unos dicen que por el 100. No entremos en problemas ahora. Lo que te estoy diciendo es que todos los que murieron antes no leyeron a Juan. Y todos los que estuvieron en la época de Juan recién comenzaron a leerlo, o sea, ya cuando él está viejo. ¿Me entiendes? Pero la iglesia sí tenía, en alguna manera reunida, las enseñanzas de Jesús y sobre todo la forma como debían conducirse. Ya se presentaron, porque siempre hay problema escúcheme, que hay falsos predicadores, falsos evangelistas, que hay falsos maestros, que hay falsos pastores, que hay falsos profetas, que hay falsos apóstoles. Mire, hermano, ¿y sabe que la iglesia de los últimos siglos, por estar viendo todo lo falso, se privó de gozar todo lo verdadero? Y hay que tener cuidado, y hay que tener cuidado. ¿Y sabes qué? Ni siquiera rescató todo lo que es la enseñanza de la iglesia desde los primeros siglos. En eso que te estoy diciendo, en ese manual, ahí, por ejemplo, decía, mira para que entiendas esto. Ya en el primer siglo y segundo siglo, los hijos de los apóstoles, es decir, los hijos de Pedro, la segunda generación, de Juan, la segunda generación, ya también le tocó ser perseguida y ahí habían apóstoles. Acuérdate que los dones los del Espíritu, no tenemos que ver con los 12 de Jesús. Eso es imposible reemplazarlo. Pero luego comienzan a morir, comienzan las persecuciones. ¿Y sabe qué? Apóstol en ese tiempo era carne de cañón. Tenía que salir primero y lo primero que perseguían era el apóstol, como testigo de Jesús, testigo de la resurrección. Y sabes, en el segundo siglo comienzan los profetas a consolar a la gente, porque acuérdense que no vivían en casa ya. Al comienzo vivían en casa. Después perseguidos, ¿dónde estaban? Escondidos, hermanos. ¿Sabes dónde estaban? En los alcantarillados, en los buzones. ¿Y sabe quién consolaba a la iglesia? El profeta. Ahorita te digo más de eso. Entonces, ¿el apóstol qué tenía que hacer? Ir a fundamentar aquí, ir a corregir la doctrina allá, ir a decir, ¿sabe qué? No teman por este lado, y ir a enfrentar y si lo chapaban, tenían que enfrentar muerte. Surgen luego falsos apóstoles. Juan mismo dice, por el testimonio de Jesús, a una de las iglesias le dice, ¿sabe qué? Conozco tu testimonio, ¿no? Inclusive que has combatido a los que se dicen que son apóstoles y no lo son. O sea, en el tiempo de él había, y ¿sabe qué? Si eso tiene que ver con el lineamiento de la iglesia para el tiempo final, lo sabrá también. Pero mire entonces, los apóstoles están ahí y ya se presentan falsos apóstoles. Entonces dice el libro, esta de Ida G, dice, si un apóstol, mira la mentalidad de ese tiempo, se presenta a tu casa y te pide hospedaje, dale. Y dale más que 3 días. Si te pide más, dale no más. Y cuando se vaya, no le dé bolsa. Porque si es un verdadero apóstol, Dios lo sostendrá, decía. ¿Y qué era? Que estaban detrás del dinero estos bandidos en el primer siglo. Parece algo similar a cuestiones que estoy viendo hoy día. ¿Ah? Pero, ¿qué está diciendo? ¿Sabe qué? Ese libro comienza a regir, por decir así, del año 160 en adelante. Hasta el siglo IV ese libro estaba ahí como, ¿cómo llamarle? O sea, como una guía de cómo debíamos conducirnos. Habla de la Santa Cena, habla de una serie de factores de la vida de la iglesia. Y entonces, ¿sabe qué? Todavía estaban vigentes. No dice, si viene, que ya no hay, dice, si viene, dale hospedaje. Y que pruebe que es apóstol. ¿Estamos hasta ahí? ¿En qué año estamos más o menos? ¿En qué año estamos? Estamos en el segundo siglo, más de la mitad del segundo siglo. Y ahí están.
Ahí están, o sea, no es que no existen, ahí están. Pero mire, durante ese tiempo, ¿cuántos apóstoles, cuántos fueron muertos? Te estaba diciendo que los que consolaban a la iglesia eran los profetas. Mira, la diferencia entre un apóstol y un profeta es esta. Hay muchas más. Yo te puedo, si quieres, dar una cartilla luego para que entiendas un poco más de esto. Pero básicamente el apóstol es testigo del Señor y el apóstol, en cuanto al don, Dios le da la visión para un pueblo y lo hace autoridad territorial. ¿Qué es esto? El trabajo apostólico no es tanto tener viajes o tener muchas horas de, de recorrido en avión o estar mucho tiempo en hoteles como ahora. ¿Sabe cuál es la idea? La idea es que al apóstol se le conoce porque es una autoridad territorial. Escúchame esto. ¿Usted recuerda esa escritura que dice cuando fueron unos por ahí, estaban viendo lo que hacían los discípulos, estaban viendo lo que hacía Pablo y los demás, y ¿sabe qué? Ellos también querían echar fuera demonios. ¿Se acuerda de ese episodio? Y fueron a echar fuera demonios, y lo que hicieron los demonios. Le dieron una paliza, no lo sacaron desnudos. ¿Y sabe qué decía el mismo diablo? A Jesús conocemos. Sabemos quién es Pablo. ¿Sabes para qué el Señor levanta apóstoles? Para que sean autoridades territoriales. Al apóstol no se le conoce tanto por el Rolex que usa, sino por lo que el diablo dice de él. ¿Usted me está entendiendo? ¿Por qué? Porque nos levanta como ¿qué? Autoridades territoriales. ¿Entiende eso? Y la autoridad territorial tiene que ver básicamente con lo que es guerra espiritual. Ustedes ven al pastor Carlos saliendo a rodear la manzana, saliendo a caminar, y no sé si lo hace solo, pero usted debería ir. Si un apóstol es un embajador, ¿embajador de quién? ¿Y qué cosa tiene que ir a hacer o cuál es su función? Un embajador en la antigüedad no operaba como operan ahora los embajadores. No es solamente en una cuestión de relaciones y mira, no peleemos y llevémonos bien y qué te quieres llevar de mi país y yo quiero esto de ti, no. El embajador iba simplemente a decir, mi jefe, mi dueño, mi rey dice esto y esto se establece. Hoy día los cristianos tienen mucha condescendencia con el diablo, con el pecado, con el mundo. Y no es así. Nuestro trabajo, ¿qué cosa es? Ser embajadores. Y al apóstol el Señor le da esa tarea básica de guiar al pueblo tras una visión. Hay, por un lado, el lineamiento bíblico, establecer el lineamiento, el parámetro bíblico, pero por otro lado está el hecho de una visión. ¿Cuál es la visión que tiene esta iglesia? No me la digas. Pero ¿sabe qué? Yo no creo que hayan varias visiones. Yo creo que hay una sola visión para la iglesia. Cada iglesia que Dios levanta tiene una visión. Y quiero que entiendas esto ahora, permíteme el paréntesis breve. Tú te imaginas tienes una lavadora malograda y de repente se le ocurre pues a algún vecino, te dice, pero no le hará esa hornilla que tienes ahí de la cocina malograda, no le hará tu lavadora. ¿Qué te parece eso? Absurdo, raro, ¿no es cierto? ¿Qué vas a decir? Este no sabe dónde está parado. No son compatibles esas piezas, ¿verdad? ¿Un hornillo para qué en una lavadora? Para calentar el agua, pues. No, son dos cosas muy distintas. Entonces, ¿quiere que entiendas esto? Las piezas de la lavadora son las piezas de la lavadora. Las de la cocina, de la cocina. Son funciones diferentes. Son hechas para diferentes cosas. Así es el cuerpo de Cristo, hermano. Tú encajas acá. Si tú no encajaras acá, hace mucho tiempo que te hubiese hecho nacer, o te hubiese hecho nacer en la China, con Paul Guichot, con Benny Hinn, no sé con quién. Pero tu vida está relacionada a este hombre.
al ministerio que Dios le dio, a la visión que Dios le dio. Cuando tú, escúchame por favor, no me malentiendas. Cuando tú te quieres salir a otra cosa, estás malogrando la visión de Dios para esta iglesia, le estás malogrando el ministerio. En una máquina como la lavadora hay diferentes piezas. En el cuerpo de Cristo hay diferentes células, diferentes funciones, diferentes órganos. Pero imagínate, bien dice Pablo que porque no soy ojo, no seré del cuerpo, porque no soy riñón, no seré del cuerpo. No, pues hermano, el riñón, el ojo, la mano, cada célula es importante. Y así como cada célula es importante, cada don es importante, cada función es importante. Necesitamos entender eso. ¿Por qué? Porque aquí tienes que crecer, aquí tienes que ser instruido, aquí tienes que ser formado, aquí tienes que ser activado, potenciado para el ministerio que Dios tiene preparado para ti. Y ese ministerio está relacionado a este hombre. Yo te lo digo así, claro. ¿Por qué? Porque si no te hubiese hecho nacer, no sé, pues Costa Rica, de repente, ¿dónde está este Cash Luna? Ahí, pues? Entonces tú estuvieras diciendo ahora, tócalo, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los hijos de Cash todos tendrán esa manifestación, ¿no? ¿Me entiendes hasta ahí? ¿Me entendieron 4? ¿Y ustedes me entendieron? Ah, ok. Ok. Mira entonces, cuando desaparecen los apóstoles, estamos volviendo a la historia, los profetas están presentes. ¿Y sabe lo que dice del profeta? El profeta se llegó a convertir en un personaje tan interesante en los primeros siglos porque traía consuelo a la iglesia. ¿Por qué? Porque el profeta escucha la voz de Dios. ¿Qué hace el profeta? Escucha la voz de Dios y solamente comunica. ¿Qué hace el profeta? Escucha la voz de Dios y comunica. ¿Qué es el profeta a la larga? Es un parlante. No puede ni cambiar, no puede alterar, no puede aumentar ni disminuir lo que Dios dice. ¿Qué es el profeta? Un parlante. Escucha de Dios y habla al pueblo. ¿Habla al pueblo de qué? ¿De su corazón? No, de lo que dice Dios. ¿De qué habla? De lo que dice Dios. Ese es el profeta. No, el profeta no es un ser maravilloso en sí mismo. ¿Cuál es la gracia de Dios? Lo hace escuchar, pues. Si al apóstol lo hace ver, al profeta lo hace escuchar. Y entonces el profeta puede hablar de parte de Dios. Por eso es tan exacto. No porque uno es mago, tiene bolita mágica. Dice, ay, que a mí me gusta que me profetice el profeta tal, porque es tan acertado. Esa es la palabra que quería, tan acertado. Santo Dios lo puso de brujo ya. El profeta no es acertado. Puede tener un nivel de efectividad, puede tener en la medida que sabe escuchar la voz de Dios y no dice más ni menos. Es efectividad, más que ser acertado. Entonces, ¿el profeta de parte de quién habla? De Dios. Mira, cuando los profetas se quedaron con la iglesia y los otros tenían que ir aquí y allá a fortalecer, a dar las caras, entonces surge un cariño especial por los profetas y los profetas estuvieron fuertemente, o sea, muy vigentes, muy fuertes hasta el cuarto siglo. Los apóstoles ahí estaban a cada rato, parecían pollo, a cada rato le cortaban la cabeza, ¿no? Pero los otros estaban consolando a la iglesia, trayendo voz de Dios, trayendo consuelo, guía, trayendo todo lo que el pueblo necesitaba. Entonces, mira, dice ese libro que usted debe buscar. Si un profeta pasa por tu casa, dale hospedaje. Si te pide más tiempo, dale más tiempo. No dice dale un día. Y encima dice, y cuando se vaya, dale bolsa.
¿Por qué la diferencia? Porque habían apóstoles falsos que querían aprovecharse del pueblo, pero no estaban no estaban con Jesús, ni eran de Jesús, ni querían dar la vida por Jesús. Pero los profetas eran más conocidos y tenían que ir de un lugar a otro. ¿Cómo se sostenían? Estamos hablando hasta el siglo IV, hermano. Los profetas estaban presentes. Mira, quizás en el mundo pentecostal, eso a partir de la década del 60, 50, 60, ha estado muy vigente y si se quiere, retomaron este asunto, aunque ha habido profetas siempre, porque desde el momento que tú escuchas la voz de Dios, Dios te habla, es porque hay algo ahí, vamos a decirlo así, un germen del Espíritu, no germen en el sentido negativo, sino una semilla del Espíritu, que te pone en el ámbito profético. Ahora, toda la iglesia debería estar en eso, dice Pablo. Lo profético es lo que más salud trae a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque trae consuelo, trae guía. Por eso Pablo se dedica a escribir todo el capítulo 14 de la epístola de los Corintios, hablando sobre el don de lenguas y el don de profecía y cómo debe usarse. Y te da principios ahí. Hay como 17 principios para el uso de la profecía. Y hay 11 principios para el uso de las lenguas. ¿Se entiende ahí? ¿Usted me está entendiendo? Quiero situarlo porque a veces nosotros estamos de repente pensando que hay tres ministerios solamente. Y los ministerios están vigentes. Los ministerios están vigentes. Hay muchos pastores que están haciendo, muchos que están haciendo de pastores son pastores, son apóstoles. Y no quieren aceptar, no entienden. ¿Sabes qué? Están en la lógica, en la lógica que hubieron 12. Está bien, yo les felicito. Pero no entienden que el Espíritu Santo repartió los mantos, repartió la autoridad, repartió la unción de Jesús, repartió los dones, las operaciones de Jesús al cuerpo. Y esa es la otra parte. Entonces, eso debe estar vigente en la iglesia. Y si se entiende y se tiene un orden, debe funcionar de mil maravillas. En la iglesia que nosotros pastoreamos, hermano, no hay uno, hay cantidad de profetas. Y fluyen, están siendo instruidos. Tenemos escuela de profetas por 10 años ya. Nunca se le ocurre ni visitarme ni pasar pasa por la iglesia y hágala así nomás. No, nunca, día miércoles nunca pase por ahí, no. Solo para quedarse en la noche, si el pastor le da permiso. Pero es porque, ¿sabe qué? Yo me dedico simplemente a buscar materiales y a orar para darle lo mejor a los profetas los días miércoles. No atiendo ni a mi mujer ni a mis hijos ese día. 10 años. No hemos tenido confusión. No hemos tenido problemas con los profetas, al contrario, siguen fluyendo. Y Dios en su misericordia sigue dándonos más de esa gracia y los hace fluir eficazmente. Entonces tenemos cantidad de profetas. Conversábamos con el apóstol Carlos y me decía, que está inquieto porque toda la realidad de Dios se manifiesta en ustedes. Te hago una pregunta. O te hago un desafío. ¿Qué te parece? Escúchame, ¿qué te parece? Si tú sales desde hoy, vas a salir a tu casa. Y escúchame, por favor. Vas a mantener el brazo así hasta la próxima semana. No lo bajes, ni para dormir. ¿Lo puedes hacer? ¿Cuántos asumen el desafío? ¿No? No se puede. No, es que no se puede, pero ¿sabes qué? Si me permites llevar eso al plano natural, a nuestro plano de vida, ¿cuántos miembros del cuerpo aquí, en cualquier sitio, pero aquí, están paralizados y no ejercen función? ¿Quién se debilita? ¿Quién sufre? Se debilita el cuerpo, sufre los propósitos de Dios, porque Dios te puso aquí en la tierra con una tarea, con un propósito.
Y si tú no lo cumples, estás afectando el propósito de Dios, estás afectando el reino de Dios. O sea, la entrada al reino de Dios. Cuando nos movemos, porque mire, al pastor, al evangelista, al maestro lo conocemos, sabemos cómo operan. Mira, a la luz de la Biblia, el maestro debe trazar escritura. A mí me encanta la idea, ¿sabe qué? En una iglesia apostólica, escúchenme esto, en una iglesia apostólica no gobierna el pastor. En una iglesia apostólica gobierna el apóstol, juntamente con el profeta y el maestro. Te lo voy a decir claro, sin tapujos. De repente tú tienes otra visión, vienes con otra idea. No gobierna ningún carnal, ningún anciano carnal, no gobierna nadie que no esté en el ministerio. Ahí no hay comité, ¿cómo se llama esto? Consistorio. Y si tú vienes de una iglesia que ha habido consistorio, ¿qué ha habido? Solo pelea, lucha, oposición, pura carne, man. Porque ¿sabes qué? No estás viendo lo que Dios ve. No tienes profeta que te diga, el Señor dice esto. Mira, yo no tengo problema, a veces se paran los profetas y dicen, apóstol, dice el Señor que lo busque más. Ya, lo voy a buscar más, no hay problema. Aquí estoy. No tengo problema, hermano, si Dios trae corrección a través del profeta. Ah, que me diga mi vida, si quieres, si Dios es el dueño de mi vida. Ah, me porté mal, que me lo diga. Yo quiero saberlo, no quiero ofenderlo, no quiero estar mal. ¿Me entiende? Ah, profeta me profetizó mal. Bueno, te voy a desaparecer. No, no hacemos eso. Ahí están. Yo no me complico la vida con eso. Porque el profeta, si es de Dios, ¿qué va a traer sobre nuestra vida? Edificación, consuelo, guía, exhortación, edificación. Eso es lo que dice 1 Corintios 14, edificación, exhortación, consolación. Entonces yo no tengo problema del profeta. Pero además, mira, a veces uno como persona no sabe todo, hermano. Uno puede tener conocimiento de tantas cosas. 30 años de ministerio también sería el colmo que uno conozca algo, ¿no? Pero, ¿sabe qué interesante es cuando Dios nos da guía certera todo el tiempo? Ahí nos ahorra trabajo, nos facilita el trabajo. Y necesitamos esa guía. Y de otro lado necesitamos al maestro, ¿sabes para qué? Para que nadie torza la escritura. Y eso es bueno, mire, usted dirá, ¿y ahora cómo lo armamos? No, tranquilo, eso se va a armar solo. Yo bendigo al Señor que este hombre es maestro. Bendigo al Señor que este hombre está en lo apostólico. Está entrando. Yo creo que es profeta. Porque en un ministerio apostólico los dones fluyen, todos los dones fluyen. Y él tiene que, luego en su momento, él va a ir equipándolos, va a ir activándolos, va a ir llevándolos de nivel a nivel. Entonces lo que él no necesita aquí es no necesita un comité, ¿cómo se llama eso? De impugnación. Es lo que necesita gente que esté en la misma naturaleza espiritual y con la misma visión. Y qué bueno es Dios, ¿sabe por qué? Porque nos deja los dones, los ministerios para guiarnos. El pastor, sí, el pastor tiene, mire, en una iglesia apostólica el pastor está ahí. Los 5 ministerios están. Mira, si usted tiene si tiene la facilidad, tuviera el dinero, ya está, pues, que esté también el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro y el pastor a tiempo completo, no hay problema. Ahí no hay 3 ministerios, no hay el egoísmo de solo los pastores están a tiempo completo, como en otras iglesias. El maestro, mire, el evangelista, ese es curioso, ¿no? Porque se debe acordar Carlos, como pastor principal le ha tocado invitar evangelistas. Viene un evangelista, se convierte la gente, y yo siempre comentábamos esto, ¿no? El evangelista va a la iglesia, está una semana, la mueve, le dice de todo,
y se lleva toda la plata, pues se les tiene que dar unas ofrendas tremendas a los evangelistas. El pastor luego se queda con todas las penas. Y el maestro en la iglesia, ni para pasaje. Y no es así, tenemos que cambiar esa mentalidad. No es que estamos buscando dádivas para la gente, sino estamos buscando reconocimiento real. ¿Usted me entiende? Los ministerios, dice que los 5 ministerios están para edificar el cuerpo de Cristo, lo veremos luego, ¿no? Ya no creo que quede tiempo. Ahora vamos a orar para soltar ciertas cosas sobre ustedes. Pero ¿sabes qué? Llegará el momento, hermano, que tengamos un evangelista que nos mueva a todos. Porque el evangelista, ¿sabe cuál es la tarea del evangelista en una iglesia apostólica? Decirle, apóstol, ¿dónde vamos? No, tienes que evangelizar esa zona, no sé qué haces, pero tienes que tocar con el evangelio. Iglesia, vámonos. Y movilizarlos a todos. Y traer el fruto a la iglesia. El evangelista no es el dueño de la iglesia, no es que mira, yo sí gano gente, el pastor no. Guachafo. No, porque hay de todo, hermano. Hay de todo. Y después se ponen en competencia. Y los evangelistas, no, pero nosotros somos los que hacemos toda la tarea. Oye, a ti te dio Dios la capacidad de reproducirte de una manera más efectiva que nosotros. A todos nos demanda reproducirnos. Pero si tú tienes el don y si el Espíritu Santo va a convencer a la gente a través de ti, ¿qué me vas a decir? Sería el colmo que no te reproduzcas. Pero a ti no te mandó a pastorear. El que tiene que acariciar al pueblo, la mano de Dios para con el pueblo es el pastor. Por eso han habido tantas divisiones. ¿Usted conoce de historia de divisiones en la iglesia? Por cientos, ¿no? De repente hasta no era creyente y usted decía, pero si le hicieran bastante ya se fueron. Ya alguien se llevó la mitad, pues. Es doloroso, hermano, el cuerpo de Cristo no es para eso. Es la novia de tu Señor. Y necesitamos entonces estar entendidos de que nos toca a cada uno. A ti como maestro, maestra, te toca, ¿sabes qué? Comerte esa escritura y no dejar que nadie se salga del marco de la escritura. Ni el apóstol siquiera. Ahí no te va a venir profeta a decir, mira, yo he conocido experiencias feas, no tengo por qué ocultarlas. He conocido una experiencia de un hombre famoso, no voy a decir el nombre por amor a él. Pero ¿sabes qué? Si llegó con su equipo hace como 20 años atrás a Colombia. Imagínate, ¿no? Imagínate que quien está a tu lado es tu esposo o tu esposa, ¿no? Y de pronto decía, predicó la palabra, se convirtieron, dieron una escuela, una reunión para líderes y pasaban los profetas entre comillas y decía, ese que está a tu lado no es tu esposa es esta, te equivocaste al casarte, tienes que casarte con esta y tú te tienes que casar con esta. Y comenzaron a desarmar, eso no está en la Biblia. Por eso el maestro tiene que estar. Si tú eres maestro y te lees un capítulo diario, ahora tendrás que leer 10, pues. Y no solamente leerlos, estudiarlos. Porque tu trabajo, tu función en el cuerpo, es hacer que todo esté conforme a lo que Dios demanda. Ahora, mira, sobre eso el apóstol y el profeta tienen la bendición de Dios de poner fundamento y traer revelación. O sea, los misterios van a saltar y van a ser entendidos. Y el maestro simplemente sí, ahí va a tener que cotejar y va a tener que decir, sí, esto enmarca con esto, con lo otro, sí, eso está en esta lógica. Eso está en tal pasaje también, sí. Y es precioso cuando se funciona en equipo, hermano. Ahora imagínate que una batalla, un ataque del enemigo. Pobre pastor, hermano, ¿dónde salieron los pastores? Y ¡pum! Golpeados. ¿Sabes por qué? Porque es el profeta el que tiene que estar así, como radar. Tiene que, no solamente el atalaya, y es el vigía. Es portero de la casa de Dios, pero también es el rayos X de la iglesia. Mire, hermano, cuando hay profeta en la iglesia, la cosa es bien sabrosa. Y escúchame esto, porque quiero que lo entiendas.
A ti no te debe sorprender. Si hay profeta y viene y te dice, hermanito, estás entrando a la iglesia y te dice, hermanito, venga un ratito. Uy, uy, uy. Yo conozco la experiencia de unos hermanos allá en Guatemala, que había un hermano que se paraba así en la puerta. Y cuando decía, hermano Juan, venga. Yo he sido. Ayer estabas gritando a tu mujer a las 7 de la noche. Y le decías esto y el otro. Sí, yo he sido. Arrepiéntete. ¿Tú sabes lo que significa un nivel de vida así? Y el nivel de santidad que valora la iglesia. No estamos para acusar. Mira, cuando alguien, el profeta, te digo, hermano, ¿sabe qué dice el Señor? Que dejes esa vida desordenada, que ya pues leas más la Biblia, que lo busques y dejes el ocio. ¿Cómo me voy a avergonzar en público? No, hermano, no te está avergonzando en público. El Señor te está diciendo, entra a otra vida. ¿Y por qué tienen que escucharlo los demás? Para que también teman. Hay cosas que yo no podría decirle delante de todos. Oye, mira, este pecado, no, el pecado yo se lo digo aparte, ¿ven? Eso no lo escucha nadie, solo su pastor. Pero cuestiones más simples. Dice que cuando ese hermanito se ponía en la puerta, la gente simplemente, yo he sido. Y es interesante, ¿sabes por qué? Porque nosotros necesitamos lograr un nivel de vida y de santidad, nivel de pureza en la iglesia, hermano. Dime si no nos contaminamos entre semanas. ¿Tú te imaginas cómo sería el culto si el Señor, antes de que lo lavemos, abrimos la boca, digamos, Señor, aquí estamos, nos limpia? Dice que en la primera iglesia, tan pronto abrían la boca, el lugar que estaban temblaba, hermano. Presencia de Dios pura. ¿Tú no quieres eso? Uno solo lo quiere. ¿Tú no quieres eso? Ah, ya. Entonces, ninguno de los dones está para hacer daño al cuerpo. El profeta tiene que amar la santidad y el profeta tiene una tarea importante, hermano. El profeta es amigo de la novia, prepara a la novia para el encuentro con el Señor. El apóstol es amigo del novio, ejecuta los planes del novio. A mí no me venga con cuentos, ¿sabes qué? Yo derribo las casas si el Señor me lo dice. A mí no derribo estructuras, a mí no me complico con eso. Si usted escuchara, por ejemplo, los programas, nosotros tenemos programas de lunes a jueves en la radio. A veces los temas que el Señor me hace hablar son complicados, hermano. Tengo mucho tacto para decir las cosas cuando son muy fuertes, pero las digo. Y si tengo que ir contra el sistema imperante, ese sistema religioso, mercantilista, religioso que hay ahora, yo voy contra eso. No tengo ningún problema. Cuido de no dañar a los hermanos. Trato de enderezar a todos. Pero tampoco puedo decir, mira, ¿sabes qué? Imagínate que alguien con mucha sencillez de corazón y mucha fe pacta con Dios. Y Dios le responde. Yo creo en eso, que si Dios puede responderle, aunque el bandido que lo haga pactar busque otra cosa. Entonces yo no puedo ir en contra de la fe de mi hermanito. Lo que tengo que decirle es, ten cuidado, sí, pero no pierdas eso, pero decirle al otro, no te aproveches. Porque a mí me toca marcar destino, marcar la doctrina, marcar la creencia de la iglesia. Dios en su misericordia nos ha puesto a la cabeza del movimiento apostólico en el Perú y en Latinoamérica, porque acá nació. Lo apostólico corrió de aquí para todo Sudamérica. Y éramos 3 que estábamos metidos en el asunto, a los cuales el Espíritu Santo nos puso en eso. Entonces tengo voz para corregir y todo, a todos los que han venido después. Entonces, usted me entendió.
No son 3 los ministerios. ¿Cuántos son? 5. Y si los ministerios son 5, quiero que te preguntes esto. ¿Cuál será el ministerio tuyo? Ya debo ir terminando. ¿Cuál será el ministerio tuyo? Aparte, escúchame, son 5 los ministerios, son más los dones. Hay don de ayuda, don de misericordia, don de presidir, de servicio. De eso hablaremos luego, por partes, ¿no es cierto? Está el don de lenguas. ¿Se me entiende? Regáleme 2 minutos. Por ejemplo, el don del evangelista, o el evangelista cuando alguien tiene ese don, el don del evangelista va de la mano con el don de milagros, el don de sanidades. A veces va de la mano con una autoridad especial para echar fuera demonios. No digo que siempre, a veces. Porque a veces el evangelista más va a la cuestión de la salvación. Pero a veces se toca con cuestiones de enfermedades, a veces se toca con cuestiones que requieren una intervención especial de Dios. A veces se choca con situaciones demoníacas. Entonces, el evangelista también requiere discernimiento de espíritu a veces. Pero te digo, ¿por qué te digo a veces? Porque ahora vamos a funcionar en grupo. Y ahorita vas a ver cómo funciona la cosa, entonces. El maestro requiere, sí, el don de maestro, pero requiere el don de sabiduría también, para saber cómo aplicar esa palabra. Y requiere el don de ciencia, pero en un nivel diferente. El maestro, mire, el que es maestro, va a abrir la escritura y va, como si lo hubiese escrito. Va a entenderlo como si lo hubiese escrito. Otro la abre y dice, no entiendo. Y estás al lado de algo y dice, pero si acá dice esto, lo más probable es que sea maestro. Porque el don de ciencia tiene una magnitud, tiene esa dimensión que te ayuda a entender la escritura como si tú lo hubieses escrito. ¿Estamos hasta ahí? Maestro no solamente que agarra libros y saca un resumen. Maestro abre la escritura y te hace ver lo que otro no ve. ¿Qué hacen con preceptos y sobre preceptos y con lo que hace el estudio inductivo? ¿Qué dice? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y salta, pero como jugando en el texto. Y te saca lo que tú no habías visto. Entonces, el don de maestro debe ser perfeccionado en la iglesia en ese sentido. Pero luego está el don, ¿qué me faltó? El don pastoral tiene que traer consuelo a la iglesia. Tiene que traer consolación a la iglesia. ¿Tú te imaginas en un trabajo pastoral sin esa capacidad de consolar? Sin sabiduría para aplicar la palabra también. Terrible, ¿no? Mira, por mucho tiempo han condenado al pastor a ser un administrador. Entonces, ¿sabe qué? El pastor quiere estar con las ovejas y tiene que estar pensando si hay plata, no hay plata, qué falta para la luz, falta para el agua, que ¿sabe qué? No ha venido a trabajar fulano, no están haciendo las cosas bien allá. Ese no es trabajo del pastor, el pastor tiene que estar con las ovejas. Y anda a ver cómo andan de atribulados los que están ejerciendo ese tipo de trabajo. Ahora mira, el don del profeta viene acompañado de otros 5 dones. Viene, el profeta actúa no solamente teniendo el don de profeta, sino esto de repente te ha pasado y tú ni te diste cuenta. ¿Por qué estoy poniendo más énfasis en esto? Porque es la operación que debe entrar con más fuerza en la iglesia ahora. De repente tú un día estabas caminando, imagínate, estás caminando y pasas por aquí, pero estabas bien y te comienza a doler la cabeza. ¿Qué? Sí, está bien. ¿Te ha pasado algo así? Ah. O estabas caminando por un lado y de pronto le dices al que está contigo, uy, está oliendo feo por acá, ¿no? Estás loco. Pero yo estoy oliendo feo. Estoy oliendo a desagüe.
Estás loco, te dicen. ¿Sabes qué se está ejercitando en ti? El discernimiento de espíritus, que te hace percibir lo que está en el otro. Si estabas bien y te comienza a doler la cabeza, ¿qué pasó? Estás percibiendo los bichos que tiene la persona, pues. Le hemos dicho a los espíritus. De repente estás caminando y hueles, tú eres el único que huele, ¿sabes qué? Estás oliendo al otro. O hueles a azufre. O de repente estás tranquilo y ¡pum! Una sensación de muerte, de desesperación. Yo recuerdo cuando ni siquiera sabíamos de esto, un día estamos caminando con mi esposa. ¿Se acuerdan ustedes de la marcha de los 4 suyos? Por un lado incendiaron, ¿qué cosa? La RENIEC creo que era, ¿no? El Banco de la Nación. ¿Y el otro que estaba al frente qué era? RENIEC, ¿no es cierto? Mira, estamos yendo con mi hija, estaba pequeña, estaba con mi esposa antes de la marcha, meses antes. Estaba con mi esposa caminando y de pronto íbamos a comprar un libro para mi hija y ella se pone a llorar. Estamos caminando y digo, hija, ¿qué tiene? Y la gente piensa que te estoy golpeando. Y ¿sabe lo que me decía? Siento muerte, hay muertos, hay muertos. Uy, dije, este se me está tocando ya. Y ¿sabe qué? Tuve que abrazarla y no se le iba, hermano. La gente me miraba y decía, te abusivo. Y decía, mamita, cálmate, anda, llora a la casa en todo caso. Ni por acá, ni sabíamos cómo decir, Señor, que no suceda o que eso que estamos viendo, cancélalo, nada, no sabíamos nada. Y exactamente, ¿sabe qué? Después la muerte en esa calle. Un día estábamos en una iglesia, estaba escuchando un culto en las mañanas, y de pronto se pone a llorar de nuevo ahí en el pleno culto al costado, hermano. ¿Qué tienes? Veo un cajón, me decía, veo un cajón. Mira, toda esta gente está sufriendo, están llorando. Veo un cajón. Ya, mami, cálmate. No hay mucho dolor, hay mucho dolor. Y los hermanos de atrás me decían que te la pescado. Me miraban, yo decía, santo Dios, esta se me está tocando. Voy a averiguar si en su familia había locos. Hermano, a los meses, un líder principal de la iglesia murió. Otro día estamos en un culto. Y de pronto el predicador estaba hablando y ella me decía, ¿sabes qué? Lo siento. Y de nuevo llorando, me decía, ¿sabes qué? Siento que la voz se le va y siento que se muere. Siento que, ¿sabes qué? Ya no va a estar más en esta iglesia, decía así. Yo no entendía nada, hermano. Ya. Cálmate. Al tiempo, el pastor tuvo que salir por un problema de moral. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos sabido cómo actuar? Se hubiese evitado tantas cosas y se le evita dolor a la iglesia. Eso es discernimiento. Por otro lado, puede ser visión. Ella tenía visiones. ¿Me entiendes? Pero estamos hablando de los dones. La profecía viene con visión. Después le enseñaré eso. Pero ella estaba discerniendo todo lo que pasaba en el ambiente y todo lo que venía. Y Dios le estaba dando por adelantado el entendimiento, visión sobre eso. Pero luego, aparte del discernimiento, el discernimiento es discernimiento de espíritus para ver lo que la persona hay, pero también para ver qué unciones hay en la persona. Tú de repente hoy día ni siquiera sabes qué don tienes. Pero hoy día se te va a declarar. Y la otra cosa que se puede discernir es el espíritu humano, las intenciones del corazón de las personas. Mire, cuando nosotros estábamos muy guaguitas en esto, un día apareció un muchacho que yo había conocido allá por el año 94, más o menos. Y estamos en la iglesia, estamos recién, guau, con poquita gente. Y me encuentra en el camino y me dice, Pastor Rachumí, la leo y me acuerdo, ¿se acuerda de mí? Que paramos en Magdalena, en la facultad, tal. Ah, sí, le dije. Y me tejió una historia el bandido. Me dijo, estoy trabajando en la aduana, me dijo.
Y usted tiene iglesia, sí. Pero si hay un montón de cosas, mi jefe es el encargado de donaciones, me dijo así. Tenemos sillas, tenemos laptops, tenemos proyectores. Yo se los saco, me dijo, pastor. ¿Sabe qué? Ya le dije, entonces nos ponemos de acuerdo. Me llame en la noche. Ya hablé con mi jefe, me dijo. Tiene que hacer un oficio pidiendo. Hay todas estas cosas, me dijo. Pida lo que usted quiera. Hice el oficio. Firme. Él me lo recibió, se lo llevó al jefe. Al siguiente día ya, me dijo, mañana hay que recogerlo, pero usted tiene que hacer un pago básico, me dijo, para que puedan soltar. Fuimos hasta el lugar, hermano. Me llevó el bandido, los vigilantes, creo que hasta los conocía, me hizo pasar. Entré y me dijo, mire, espéreme aquí, o si no, mande al hermano a pagar, o si usted quiere para que no haga cola, yo voy y pago. Y le dimos 500 soles para el pago. Media hora, 1 hora, 2 horas. Nunca llegó, se llevó nuestra plata. No entendimos la intención del corazón de esa persona. ¿Qué nos faltó? Discernimiento. Y nos estafó, ¿sabe qué es lo peor? Que éramos poquitos y nos habíamos hasta prestado plata para poder darle el dinero. Entonces, ¿sabe? El Espíritu Santo quiere darte esa dimensión. Pero a la vez, ¿qué pasa cuando tú te paras delante de una persona y le dices a la persona, mira, me dices, atrás has estado angustiado por dinero, ¿no? Tú no la conoces. ¿De dónde sale? ¿De ti? Mira, un día estábamos trabajando con una familia de un hermano que conocimos, y su familia comienza a convertirse. El papá había enfermado gravemente y nos llevaron al hospital a orar. Cuando fui con mi otro hermano, no con Johnny, sino con mi otro hermano de sangre, y entonces estábamos ahí orando y le digo, ¿qué ves? Y yo estaba viendo lo que estaba en el cuerpo de la persona. Me dijo, tiene 4 tumores. Sí, le dije. Uno está en la faringe, otro está en el hígado, otro está aquí, allá. Los 4, exacto. Le dije, estás bien, estás viendo bien. Y le dije, no se va a morir de lo que tiene, se va a morir de otra cosa. Eso es lo que me ha dicho el Señor. Oramos y ¿sabe qué? El hombre que en esos días los médicos ya le habían traído hasta cura, salió del hospital, vivió mucho tiempo más de 1 año. Murió de otra cosa. Pero en el trayecto, en el camino, comenzamos a trabajar con la familia. Y había una de las hijas de este señor que tenía plata, pues su esposo era gerente de una empresa gigante. Y la mujer pisaba huevos ahí. Y entonces, ¿sabe qué? No quería saber nada con el Señor. Tú le hablabas de Dios, ella te decía, brujo. Yo no sé por qué viene usted, yo tengo que llevar a mi papá al brujo, te decía. ¿Quieres llevarlo al brujo? Sí. Es que el brujo te dice todo, ¿no? Sí, me dice. Ven, le dije, tengo algo que decirte. Hace mucho tiempo, tú estabas en tu casa en una fiesta. Y en esa fiesta estabas bailando. Y de pronto una persona muy allegada a ti se te abalanzó encima y te besó. ¡Ay! Eso no lo sabía nada. Y ese fue mi compadre, me dijo. ¿Te arrepientes o sigo hablándole? Pero pastor, tú has engañado a tu marido varias veces. No con uno. Ay, Dios mío, me dice, cada vez que me veía se corría. ¿Qué estaba actuando ahí? Yo no soy adivino. ¿Cómo conocer el pasado? ¿Cómo conocer el presente de la persona? Eso se llama don de ciencia.
Es otra forma de la operación del don de ciencia. Entonces, ¿sabes qué? Dios te muestra todo de la persona. No es que tú sabes. Dios te muestra todo de la persona. ¿Me entiendes? El profeta, por eso hay profetas que solamente pura ciencia, te dicen todo tu pasado. Y Dios te trae sanidad por el profeta. Hay otro que simplemente te habla de las unciones, te habla de los ataques, te habla de los momentos que estás pasando, te habla de las intenciones de tu corazón. Y hay otro que, ¿sabes qué? Otro profeta te dice, mira, la palabra dice esto y te enfoca. Tú estás esperando esto y esto de esta manera lo debes conseguir. Busca al Señor, haz esto, ayuna de tal manera, y te trae la sabiduría. Te enfoca. Pero luego de eso están las lenguas. Hay lenguas que cuando tú las interpretas, te están diciendo, el Señor te está dando mensaje. Todas las lenguas traen mensaje de Dios. Dice la Escritura que el que habla lenguas, así mismo se edifica. Pero dice la Escritura que el que habla lenguas, habla misterios con Dios. A la larga, si me lo permites, es el Espíritu Santo hablando a través de ti. ¿Y qué está hablando? Misterios, pues. Aquello que Dios sabe, porque ni siquiera tú lo entiendes. Ya si lo interpretas, porque ese es el otro don que va de la mano, cuando hay lenguas e interpretación es profecía. En su primer nivel. La profecía en el primer nivel es la lengua. Por eso es necesario que hablemos lenguas, para edificación personal. No entremos al problema si es bautismo ni don. No entremos al problema. Necesitamos hablar y punto. No nos compliquemos ahorita. Ya después vamos a ver cuál es la mejor forma. No, ahorita simplemente eso es bueno porque nos edifica. ¿Y por qué? Hablamos misterio con Dios. ¿Tú te acuerdas de ese pasaje que dice que no nos preocupemos por nada, que en el momento difícil el Espíritu nos hará recordar? ¿Qué nos hace recordar? Sí, lo que hemos aprendido, pero es todo lo que está acumulado en nuestro espíritu. Todo ese contenido que el Espíritu trajo. Tú sabes que hay una sabiduría tremenda en Dios. A veces te ha pasado que estás conversando con alguna persona media necia y te sale una respuesta que tú no estaba aquí. ¿De dónde salió? Y dices cosas con tanta sabiduría, tanto aplomo, tanta contundencia que la gente dice, eso no es cosa tuya. Es que no estamos viviendo en una dimensión tan cercana al Espíritu como para entenderlo. Pero eso no quiere decir que el Espíritu no esté en ti y no esté operando sabiamente. ¿Estamos hasta ahí? Entonces si eres profeta, vas a actuar en alguna de esas cosas. Ahora, dime, olvidemos las lenguas por el momento y la interpretación. ¿Te pasó eso de discernir? Y bien ves a la persona, ¿sabe a qué viene? Viene a pedir plata. Hermano, mire que esto, que no tengo trabajo, que ni para pasaje tengo. Ya tú sabes, ya. Yo, la gente le acostumbra a una cosa, tienes necesidad, dime, no me vengas con cuentos. Hermano, ¿puedes regalarme para un pasaje? Estoy en un apuro ahorita. Olvídalo, ahí está. No me cuentes el cuento de que, mire, ya cuando comienzo a escuchar el cuento de que, mire, sí, ni para comer tengo, hermano, o sea, estoy yéndome tan mal que ni para comer tengo, hermano. ¿Qué está haciendo? Ya te está manipulando. Y mira, cuando tengas necesidades, acostúmbrate a decir, ¿sabe qué? Pastor, tengo esta necesidad, un kilito de arroz, regálame, estamos pasando dificultad con los chicos, yo en estos días voy a recibir un dinero, voy a mejorar mi situación. Pero no entres al plano de la manipulación, por favor. Por eso te ponen en la dimensión del otro. ¿Me estás entendiendo, no es cierto? Ok. Porque no vaya a ser que tú estés en el ministerio y te pase, hermano. A veces pasamos situaciones muy duras. Mejor trabaja, crea algo con tus manos, escribe, ya, vende tus artículos, por último. Pero no estés en el otro plano. Es mejor, y si vas a necesitar, pídelo mejor, pídelo. No uses al Señor para ese asunto de
Yape. ¿Me entienden, no es cierto? No, porque uno es yape. Yo tenía, ahora hay un muchacho que era pastor, que es pastor, ¿no? Dice que cuando él era drogadicto, él paraba en la calle diciendo, un sol, pe. Tú pasabas y te decía, un sol, pe. Pues no tengo, un sol, pe. No tengo, un sol, pe. No tengo, sacaba el cuchillo, un sol, pe. Y entonces iba cambiando su tono, ¿no? Algunos te asaltan así, pues. No usemos nunca la manipulación, nos vamos al otro lado, al plano del enemigo. ¿Me entendió hasta ahí? ¿Cuántos ministerios son? 5. ¿Cuántos ministerios tienes tú? Es la pregunta. Yo estoy seguro que los tienes. Yo estoy seguro que tienes ministerio. Tú no puedes permanecer ni un segundo más sentado en esa silla sin fructificar para el Señor. Así de sencillo. Mira, hermano, es bonita la idea de ser instruidos. Nunca pierdas eso de ser instruido. Todo el tiempo que se convoca, come. Es sustancia divina. Eso le va a dar consistencia a tu vida, a tu cristianismo. Pero a la vez tienes que ejercitar lo que Dios te ha dado. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuántos de ustedes saben ya cuál es el don que tienen? ¿Alguno de ustedes sabe? No, no. Ok. ¿Qué don te dijeron que tenías? Discernimiento. ¿Qué más? Evangelismo. Chío. Evangelista. Nada más. Maestra. Nada más. Lenguas. ¿Alguien más? No, no se avergüence, no sabe, no sabe, pero si sabe, es necesario sí que lo sepamos. ¿Alguien más sabe? ¿Alguien más sabe? ¿Qué? Evangelista también. Servicio, eso está precioso. Yo aprecio mucho a la gente que tiene don de servicio y sobre todo a la gente que tiene don de misericordia. Te voy a decir por qué. El que tiene don de misericordia, si tú algún día miras, eso se va a manifestar porque este hombre ha caminado en eso. Comienzan las manifestaciones, comienza la liberación, comienza la gente a venir. Porque, pero es que es tan natural en la iglesia eso. De una iglesia apostólica, se acordarán, van a vivir una etapa y que va a venir un montón de gente a ser liberada. ¿Sabes qué necesitamos ahí? Gente con don de servicio y gente con don de misericordia. Te voy a explicar por qué. Nunca te metas a ayudar ni a mirar si no tienes misericordia. Porque yo te quiero ver cuando la gente comience a arrojar y tú tengas que recibirle la cosa en la mano, en una bolsa, o limpiarlo, porque se está asfixiando. Oh, a cada rato la gente te deja todavía las cosas ahí y se va. Gracias. Y pum, tú tienes que barrer. No me ha pasado una vez, miles de veces. No una vez, miles de veces. Sino a veces escupen y escupen en el suelo, después se van. No limpian, a veces ni se acuerdan. Están flotando de alegría. Si tú no tienes misericordia, y esa es una cuota especial que tiene de misericordia que tiene que poner el Espíritu Santo en nosotros. Imagínate gente que se hace, hermano, sus necesidades en plena liberación. No estoy hablando locura, eso sucede. ¿Ah? Santo Padre, ya a alguno se le movió ya el estómago. Pero es que si somos el cuerpo de Cristo, ¿qué? ¿Tú te imaginas a Jesús frente al Gadareno? ¿Te imaginas cuando Lázaro resucita? Que salió oliendo a perfume. Cuando él estaba con las vendas todavía, eso estaba feo. Así te está moviendo el estómago, ¿no? Es que quiero que entiendas que no podemos estar en ese plan de sniff. La verdadera humanidad es otra, ¿no? Dejémoslo ahí, me has hecho recordar eso.
¿Cuáles son los dones? Vamos. ¿Sabes tus dones? Servicio. ¿Y qué más? Y sanidad. Eso me gusta. ¿Saben qué? Doctor Pachas. ¿Se acuerda de sus dones? Ah, ya los olvido. ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus dones, maestro? Evangelista, ¿no? Evangelista callejero, Pacha. Y usted no lo ha conocido, bebé. Yo lo conozco, Pacha, más de 30 años. ¿Ah? Cosa seria, Pacha. ¿Quién más sabe su don? Nadie. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Quiere saber usted su don? ¿Pero para qué? La pregunta. A ver, si me responde la pregunta, para edificar al cuerpo de Cristo. Nunca use el don para otra cosa, hermano. Nunca lo use para otra cosa, ni para ganar dinero, se quiere. Hay mucha gente que ahorita está ejerciendo el ministerio solo por dinero. Dice la Escritura que uno no tiene que ponerle bozal al buey que tríe. Pero ¿sabe qué otra cosa? Que la persona tenga como visión para el ejercicio del don, el ganar dinero. Que el obrero tiene su salario al 100%, lo dice la Escritura. Pero otra cosa que el obrero vaya buscando el salario solamente. ¿Me entiende, no? Entonces, yo le tengo que poner esto como parámetro para que usted no dañe la iglesia. Ahora, el hecho de que hoy día le diga el Señor, mira, dice el Señor que tú eres apóstol, ¿sabe lo que sucedió yo tenía una ovejita muy querida. Hasta ahorita somos muy amigos. Y los llevo a una conferencia grande de las que organizábamos entre varias iglesias. Y un apóstol extranjero no lo conocía y lo ve al hombre danzando, porque danzaba como loco. Él cuando escuchaba música danzaba. Y dice, tráiganmelo ese. Y el Señor le estaba mostrando algo a ese apóstol. Y era profeta. Le dijo, dice el Señor, tú eres un apóstol, eres un profeta y te va a llevar a las naciones. Lo mismo que le habíamos dicho en casa. Solo que ahora se lo estaban diciendo en público. Yo ni sabía. Había ido a llevar a comer un grupo de los expositores. Cuando regreso me dice, ¿sabe qué? Le han dado profecía al loco, me dice. Ah, qué bueno. Y se me acerca el loco, me dice, hasta luego, apóstol. No me dijo cómo está, hasta luego. Muchas gracias por todo. Me voy a las naciones. Oye, ¿qué le dije? No, sí, ya salgo de la iglesia y me acaban de decir que soy apóstol a las naciones y no podemos haber dos apóstoles en la iglesia. Ah, ya, le dije. Te cuento así en síntesis. Se va, mira, estaba en una iglesia apostólica, estaba creciendo y todo. Se va a una iglesia pastoral a pelear con el pastor por las ovejas. El pastor lo invita a trabajar y se puso a pelear con el pastor por las ovejas. Terminó él siendo apóstol, terminó bajo una cobertura apostólica, pastoral. Peleó, no sé qué cosa, y ¿sabe qué le pasó? Volvió a lo mismo de antes. Y a caminar como loco, porque el Señor cuando lo trajo a los pies, ese hombre que había tenido mucho dinero, grande posición, se comenzó a drogar y lo encontraban como loco en los basurales. Así volvió, hermano. Por desubicado. O sea, si Dios te dice hoy día, tienes esto y tienes el otro, qué bueno, ya te descubrió. Ahora, trabajar para que eso se dé. Tú no eres abogado porque ingresaste hoy a la universidad. ¿Cuándo serás abogado? Terminas la carrera y de repente no ejerces. Ahora, no puedes ejercer si no terminas y tampoco puedes ejercer si no llegas a colegiarte. O sea, todo tiene un momento. Llegará el momento que, ¿sabes qué? Nos gozaremos de saber que te ungieron para tal ministerio. Hay un momento de ordenación. Nosotros en casa ordenamos al don, ordenamos al ministerio, ordenamos al oficio. No le llamamos líder al líder. Tú no eres líder. Imagínate, estás conduciendo una célula y no eres el líder de célula. Tú eres un pastorcito de célula. Entonces, para ser líder de célula, como se le llama, tienes que poder pastorear en alguna medida a las ovejas que el pastor te da. Entonces lo soltamos al don. Le echamos un poco de aceite y lo soltamos al don y lo cobijamos los pastores más viejos y le vamos enseñando. ¿Qué está haciendo? Ejerciendo su don.
no ejerciendo una función de líder, sino ejerciendo el don. Cuando el hombre ya ve, se ve que hay ministerio en él y se ve que está cuajado, se le invita a ser parte del cuerpo ministerial ya. En el cuerpo ministerial es otro nivel de formación y ya ahí puede participar de niveles de decisión, de alguna forma. Mientras está en el don, está aprendiendo, está siendo forjado. En el ministerio, ya él sabe que tú eres encargado de tal área, tú haces funcionar aquello, tú eres el encargado de evangelismo, a mí no me metas en problemas, tú me das cuenta simplemente. ¿Se entiende? Y una vez que pasa la prueba, entonces no hay reverendo. ¿Sabe qué hay? Gente dedicada al servicio para siempre, ordenados al oficio, ya sea pastoral, de evangelista, de maestro, de profeta o de apóstol. Eso requiere carácter cristiano. Eso ya sabe qué, es ese nivel en que uno simplemente está de igual a igual con la oveja. Uno puede ser la cabeza, pero ¿sabe qué? Ya recibe el consejo. Ya fue probado. Entonces, tranquilo, no me va a decir que ahora te dicen que eres apóstol y vas a decir apóstol Carlos Chao. Yo mismo te voy a ir a traer de las orejas. ¿Usted me está entendiendo? Todo tiene un tiempo, un proceso. Si no conoces del don, tienes que ser formado. Si no hay unción, tienes que ser ayudado a que se te suelte eso, te tiene que ser activado. Si no conoces, si no hay contenido, entonces ¿cómo vas a querer ser un profeta de las naciones, un pastor, un maestro de las naciones? ¿Se entendió? Carisma, unción y don. Contenido, escritura, sustancia divina y carácter. Y carácter.